Importante. Adelante, doctor. Sí, no saludo porque ya Sí. dimos saludos, ya estamos media hora del programa. Hoy vamos a hablar un poco del virus Zika. Se está hablando de que el gobierno dominicano, el Ministerio de Salud Pública, ha hecho algunos preparativos para la llegada del virus de Zika. Solo decir, es familia del dengue, del chikungunya, en especial del dengue. Es un flavivirus, que es un tipo, o sea, es una familia de virus, que es la misma del dengue. O sea, no estamos hablando de que solamente el vector, que es el Aedes aegypti, de la transmisión, además de ese vector que tienen en común, la familia es la misma. Es una enfermedad febril, exantemática. Cuando hablo de exantemático, hablo de eritemas, como una varicela, como un sarampión, algo parecido. Eh, la incubación es de 3 a 12 días. Incubación es luego de que te pica el mosquito, el tiempo que dura para empezar la enfermedad a manifestarse es de 3 a 12 días. Y la fase activa de la enfermedad es de 2 a 7 días. La transmisión, bueno, el Aedes aegypti, y aquí hay que destacarle el Aedes aegypti, recordar que se cría en agua limpia, un mosquito medio Higiénico, higiénico. limpio, un poquito limpio. Eh, en cuanto a los lugares, el Aedes aegypti solo necesita de una tapita de agua para reproducirse. Increíble. Y un Aedes aegypti en su vida pone más de 200 huevos. Y cada 15 días se está replicando. Un Aedes aegypti solamente vuela en su vida en un rango de 40 a 60 metros. Es decir, que el mosquito que te pica es el mosquito que o tú, o tu vecino, o alguien muy cercano crió. Entonces, desde aquí empieza la responsabilidad de las personas. De que si a ti te está picando ese mosquito en ese momento, alguien muy cercano a ti o quizás tú mismo fuiste el que lo creó. En cuanto a la sintomatología, hablamos de casos probables, casos sospechosos y casos confirmados. Un caso sospechoso es un caso que tenga un exantema, es decir, erupciones que empiezan por la cara y que luego se van regando por el cuerpo. Las erupciones son máculo-papulares. Una mácula es una mancha sin elevación, y una pápula es una mancha pero con elevación, como una roncha, digamos. Un exantema o una fiebre, que muchas veces se habla no de fiebre, no de una fiebre muy alta, sino de una febrícula, una fiebre normal, bajita. Bien. Cualquiera de estas dos manifestaciones, más artralgias, que son dolores en las articulaciones, mialgias, dolores musculares, conjuntivitis no purulenta, y aquí hay que definir. Cuando hablamos de una conjuntivitis purulenta, regularmente se trata de una infección bacteriana ya. Entonces, una conjuntivitis que no sea purulenta, una cefalea o un malestar general. Entonces, exantema más fiebre, o exantema o fiebre más cualquiera de las otras que mencioné, ya eso es un caso sospechoso. Y un caso confirmado, entonces, sería la persona que reúna la sintomatología más una prueba de laboratorio que lo confirme. Doctor, a nivel de síntomas, para aclaración de lo que no se escucha, ¿cuál es la diferencia entonces puntual con el dengue? Bueno, aquí en el dengue, recuerda que en el dengue primero tenemos una fase febril, luego hay una fase crítica, que es donde viene el problema del dengue. Entonces la historia natural de las dos enfermedades es diferente. El dengue te dura 3 4 días con fiebre, luego entonces se quita la fiebre y ahí es que vienen los problemas, en las próximas 72 horas. Entonces, eso más, además, la manifestación del dengue, que es muy conocida en la población, la disminución de las plaquetas. Sí. Esta enfermedad no disminuye plaquetas. Las plaquetas son reactantes de fase aguda, es decir, son elementos del cuerpo que se elevan cuando hay algo agudo. Una infección, se elevan las plaquetas. Y en el dengue es de las pocas entidades en donde las plaquetas, en vez de subir, disminuyen. Son reactantes positivos, pero en el dengue disminuyen. Perfecto. Entonces, ¿es el Zika menos peligroso Mucho menos que el peligroso, dengue? mucho menos peligroso. Pero ahora voy a explicar dónde está el problema con el Zika. Bien. Mira, te hablaba de los casos sospechosos con los casos confirmados, pero ¿qué sucede? Según la Organización Mundial de la Salud,
hasta aproximadamente un 80% de las personas pueden estar asintomáticos y estar presentando la enfermedad. Es decir, tener el virus en la sangre, cuando tú tienes el virus en la sangre, entonces tú puedes transmitir, porque tú tienes una viremia, pero tú no la estás manifestando. Eso es una. Entonces, es posible estar asintomático y que pase. Y hay una relación muy directa que no se encuentra en ningún lugar, la fisiopatología por la cual se produce una microcefalia en las mujeres que están embarazadas, o sea, en los productos de las mujeres embarazadas que presentan esta enfermedad. Esos niños pueden nacer con una microcefalia y de hecho ya se ha presentado una muerte de un niño. Okay. Se habla de una muerte de un niño en Brasil por microcefalia, que se le hizo un estudio y estaba positivo para el virus de Zika. Entonces estamos hablando de mujeres que pueden estar presentando la enfermedad dentro del embarazo y que tengan como complicación una microcefalia, que no es más que el tamaño de la cabeza se disminuye, y entonces si tú tienes un cerebro que está en formación y el tamaño de la cabeza se te disminuye, pues entonces el cerebro no se puede desarrollar. Y normalmente una persona microcefálica va a ser una persona que va a tener trastornos o del movimiento, o trastornos del habla, trastornos de la cognición, cualquier tipo de trastorno que sea por la disminución del desarrollo del cerebro. En cuanto a los laboratorios, en los primeros 5 días, luego de que empezó la enfermedad, los primeros 5 días, se puede hacer un PCR. Un PCR es una reacción en cadena de polimerasa. Sabemos que la información del cuerpo humano está en los ADNs. Asimismo, los virus, las bacterias, todo eso, pues tienen una codificación genética. Y el PCR lo que se trata es de agarrar estos tipos de entidades, ampliarlos y poderlos estudiar con más detalle. Y aquí eso es un PCR, tan simple como eso. Luego de 5 o 6 días, entonces ya tú puedes hacer inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, IgG e IgM. IgG es más un anticuerpo de memoria, un anticuerpo que dura mucho tiempo elevado, y todavía no se conoce realmente si se queda elevado toda la vida, o en este caso, o qué sucede. El IgM, entonces, es la de la fase activa. Entonces, después de que tú tienes 5 o 6 días con la enfermedad, te pueden hacer un IgG o un IgM y tiene que salir positivo. Es bueno hacer también los estudios de diagnósticos diferenciales con el dengue, con el chikungunya, sí, para entonces descartar. Perfecto. Sobre todo, en el tratamiento de los 2 o de los 3 está el paracetamol, el acetaminofén, que es bien conocido. En este caso, como hay un exantema, aunque el chikungunya y el dengue tienen exantema también, en este caso se permiten los antihistamínicos, pero está el mismo problema de la aspirina, de que puede haber una hemorragia por el uso de aspirinas. Entonces, se ha presentado incluso un caso de hematospermia, de presentar sangre en el semen del hombre, y incluso se ha presentado una muerte en una persona también grande. Creo que es la única muerte reportada de una persona ya mayor que no la adquirió congénitamente, pero esta persona tenía un lupus eritematoso sistémico, que ya es una persona que tiene de por sí una enfermedad que lo limita mucho. La relación con la microcefalia, como les decía, no hay una fisiopatología que uno haya podido encontrar, por lo menos yo no la encontré y la busqué por todas partes. La relación es más bien estadística, es decir, mucha gente con virus de Zika presentan en el embarazo, presentan Zika, y los hijos con microcefalia. Entonces ahí hay una relación estadística. Y aunque todavía no conozcamos entonces cuál es la razón, pues entonces ya podemos inferir que eso es lo que está sucediendo. Se habla de una inmunidad de por vida, de que solamente te da una vez. En este caso, en República Dominicana, el peligro está en que como no ha llegado nunca a República Dominicana, no es autóctona de la República Dominicana, en el momento que llegue, va a llegar porque una persona la trae. Entonces, como es así, absolutamente todas las personas que viven en República Dominicana son susceptibles de adquirir esta enfermedad. La prevención, la misma del dengue, yo trato de ser muy, muy incisivo en estos casos. Yo entiendo, y cuando toqué el tema del dengue, dije de lo obsoleto
de la campaña del cloro untado tanque tapado. Yo entiendo que esa campaña es muy impersonal. Creo que las personas deben de entender en este caso, que si una mujer está embarazada y esa mujer es picada por el mosquito, ese mosquito lo crió una persona cerca de donde ella le picó. Entonces, esa persona también es un culpable de esa, eh, esa persona también es culpable de que esa enfermedad se le esté presentando. La eliminación de los criaderos en la ley 6400, luego del artículo 106, se habla de la prohibición de los criaderos, de los vertederos improvisados No y autorizados. no autorizados. Entonces aquí tenemos que echarle un poquito la cuava a los ayuntamientos. Aquí se sale de las manos del gobierno y ya entra más al gobierno municipal, que son los que están encargados de la limpieza y tienen una parte del presupuesto, si no mal tengo entendido, una parte del presupuesto debe de ir a la educación. Creo que un 4% debe de ir a educación, a cultura y otras cosas. Sí, exactamente. Entonces, estamos hablando de que si los criaderos no se eliminan, quizás tienen más culpabilidad, más culpa tiene los ayuntamientos que el gobierno mismo. Porque la función del gobierno en este caso va a ser, sí, de prevención, una prevención primaria que se llama, es para que no funcione la enfermedad, no llegue la enfermedad, y una prevención secundaria que es de agarrarlo oportunamente. Ya, o sea, tratar de evitar que sea una prevención terciaria, que ya solamente es tratar de que esa persona se reincorpore. Estamos hablando de una prevención secundaria que sería que esa persona se agarre lo más oportunamente. Entonces, los ayuntamientos tienen culpabilidad. Aquí hay que hacer una campaña un poquito más efectiva. Creo que los ayuntamientos y el Estado en sí ha fallado en lo de la eliminación de los criaderos y eso es lo que ha desatado que tantas personas tengan criaderos indiscriminadamente en la República Dominicana. Todo el mundo los tiene, a nadie le interesa, Sí. y solamente cuando hay un dengue o un chikungunya o cuando haya un Zika, entonces nos ocultamos y queremos meterle la culpa al gobierno. Y aquí estamos hablando de una culpa del Estado. Eso es todo. Pero yo tengo una pregunta, por favor, porque me la responda, Sí. de ser posible, breve, ya por asunto de tiempo. Es una pregunta, una inquietud que surgió hace mucho y fue comentada a raíz de la aparición del chikungunya, que como ya todos sabemos, que era producto de la picadura del mismo mosquito Del que mismo transmite. mosquito. Entonces, ya se le está sumando otra enfermedad, por decirlo de una forma, al mismo mosquito. O sea, ¿cómo se explica esto? El mismo mosquito y la gente lo decía de una manera eh, en chelcha, en relajo, se dice, ¿cómo el mosquito es tan inteligente sabe cuál enfermedad te va a picar? Para No, preguntarlo de esa manera, sí. exacto. No es que el mosquito lo sabe, es simplemente que tú, David, tienes la enfermedad, tienes la viremia, es decir, en tu sangre está circulando el virus, el mosquito viene y te pica, y automáticamente a ese mosquito le pasa, pero a él le pasa y él se le vuelve un reservorio, es decir, él contiene la información genética de ese virus y cuando vuelve a picarle a otra persona, entonces le pasa el virus. Ok. Y hay ciertas condiciones genéticas también Ok, perfecto. que predisponen a este mosquito de poder recibir uno u otro virus. Por eso entonces se habla de que el Aedes aegypti recibe el virus del dengue, el virus del chikungunya, el virus del Zika y otros tipos de virus también que puede presentar, pero que aquí no se presentan. Perfecto, excelente la participación y por demás la información. Ustedes saben que esto es nuevo, no es de las cosas que nosotros queremos estrenar, ¿verdad? Ni quitarle el plástico y ponérnosla, pero mientras más informados estemos, mucho mejor. Y no tan solo nosotros como población, sino también que esto llegue a donde tenga que llegar, los organismos de salud específicamente, que sepan manejar esta situación. Y una parte muy importante que establece David, en una podríamos decir, de los protocolos que estableció, es que hagan la comparación
para saber qué tipo de enfermedad, si es dengue, si es chikungunya Sí, o si, eso es si muy es el mismo, importante. eso es Aunque, extremadamente aunque el importante. tratamiento es el mismo, es muy importante porque luego de que el dengue entra en una fase crítica, luego de los 3 o 4 días, entonces el manejo del dengue deja de ser antipirético, es decir, deja de ser tratamiento con acetaminofén. El acetaminofén no es tratamiento de dengue ya en una fase crítica. Bien. Y entonces el tratamiento del dengue ya más manejo de líquidos. Que dicho sea de paso, en cada una de las enfermedades que han mencionado, para que no haya una extravasación de líquidos, o sea, para que no termine de cerrar el torrente sanguíneo, específicamente la vena, tiene que ser, tener un suero. Sí, tú hablas Siempre de, un suero abierto. tú hablas de la coagulación intravascular diseminada, que es cuando la sangre se le va el juguito, digamos, Exactamente. se le va la parte Sí. líquida y Queda se toda queda solamente la- con las proteínas, los elementos formes. Y entonces ahí, Cierra. cuando eso cierra, no hay forma de abrirlo. Y esa es Exactamente. una de las grandes causas de Entonces, muerte en dengue. Entonces, en este caso, el Zika, el dengue, el mosquito del dengue que transmite el dengue lo hace. En, En el en, caso del Zika también en, to- funciona de en, esa to- forma. en todas las enfermedades que son febriles, recuerda que la fiebre, por aumentar la temperatura, también aumenta el gasto de líquido del Sí, cuerpo claro. humano. Entonces, en todas las enfermedades que hay gasto de un aumento de la temperatura y que haya un aumento del gasto de los líquidos que tiene el ser humano, de las pérdidas, tanto sensibles como insensibles, entonces tiene que haber un manejo hidroelectrolítico. Excelente. Última pregunta. Sí. Doctor, en el caso del dengue sabemos que es una enfermedad endémica. ¿Sería así? Sí, Entonces, en el caso del Zika, que aún no ha llegado a República Dominicana, ¿podría convertirse en una enfermedad endémica? sí. Porque tenemos que recordar que puede- somos un país lo tropical. lo que lo va a convertir, no, ni siquiera que sea tropical o no. Lo que lo va a convertir en que sea endémico o no es la presencia del mosquito. Mientras tengamos el mosquito, todas las enfermedades que están relacionadas con el mosquito las podemos tener.